tengo el gusto, el placer de entrevistar a una persona a la cual, por recomendaciones de buenos amigos y por recomendaciones y por que yo vi sus redes sociales y le dimos ahí un seguimiento, me da mucho gusto entrevistar a una gran activista, a una abogada, a una deportista paralímpica que estuvo por muchos años en el tema del deporte y ahora está en una faceta que es el activismo, que es todo este rollo de dar seguimiento a las personas con discapacidad, porque ella también tiene una discapacidad. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes. No, el placer es de nosotros. Fíjate que tenemos que agradecer, yo tengo que agradecer públicamente a Manuel y Antonio Cabezas Martínez, que fue quien nos contactó, que fue el enlace para que se hiciera esta entrevista. Gracias, mi querido Manuel. Y pues empezamos por el principio, ¿te parece? Perfecto, gran amigo, muchas gracias por la recomendación, Manuel. ¿Te quieres? Pero cuando vamos bien, ¿eh? Sí, gran amigo de lucha. Ok, cuéntanos un poquito cómo fue tu infancia. Mi infancia, muy entretenida. Pues yo nací con una discapacidad a nivel celular, se llama mielomeningocele, y me operan a los 5 días de nacida. Como toda niña con discapacidad mielomeningocele, estuve muchos años en terapias, rehabilitaciones, usaba férula y realmente siempre fui una niña de un gran carácter, pero muy gran carácter, que eso me ayudó para lograr muchos objetivos. Uno de ellos era en algún momento de mi vida dejar las férulas. Yo quería correr, quería caminar descalza, de puntitas, sin unas férulas que todo el tiempo me oprimieran el tobillo, que son rígidas, que duelen, que aunque eran parte de mi vida, realmente era algo que no era propio como tal de mí. Realmente siempre fui una niña muy juguetona, de muchos amigos, siempre tuve muchísimos amigos que me cuidaban, que se preocupaban que yo estuviera bien y que sabían que realmente todo era normal conmigo, que aunque me veía diferente, a lo mejor, que corría extraño y que llevaba las férulas que son muy visibles, pues realmente siempre estuve incluida en mi niñez con juegos, con risas, con mucho cariño de mi familia, mucha paciencia, porque, bueno, es importante mencionar que todo puede sonar hermoso y maravilloso, pero detrás de todo eso también hay unos papás, hay una hermana, abuelos, tíos que realmente se preocuparon en el desarrollo de la niña con discapacidad, en este caso que soy yo, o fui yo. Aproximadamente como a los 13 años de edad me quitan las férulas y me dan de alta, ¿no? Cada año iba a mis revisiones al Hospital de Reina, y realmente siempre fue esa parte de ser consciente que en algún punto del año tenía que saltar a la escuela para ir a las observaciones de los médicos y a las valoraciones. Creo que una de las cosas que más me ayudó como a fortalecerme y a desarrollarme fue la natación. Yo empiezo a ir a natación a los 8 años y medio de edad, sin saber nadar, y es una disciplina que aprendí rapidísimo, porque a los 9 años yo ya estaba en mi primera competencia en Hermosillo, Sonora, y tenía 9 años de edad. Entonces, desde ese momento de mi vida yo supe que siempre había sido así, que siempre había logrado esos objetivos claros y decisivos que yo me ponía como niña, ¿no? El primero fue que me quitaran las férulas, lo logré, pero lo logramos con base a deporte, con base a terapias, con base a echarle ganas, o sea que es muy relativo, ¿no? Realmente es un proceso demasiado fuerte, incluso hasta psicológicamente. Es un luto dejar un aparato que realmente no crecimos con él. Y de la mano siempre estuvo mi familia, siempre he estado de la mano siempre el tema psicológico muy latente. Es muy importante nosotros como personas con discapacidad, y más cuando somos niños y adolescentes. Y pues realmente siempre fui una niña muy juguetona, y yo corría y me subía a los árboles, y
y bueno, bailaba y hacía de todo, sin ninguna, era diferente, se veía diferente, pero realmente como tal, nunca viví esa parte de ese rechazo o bullying por la discapacidad. Lamentablemente lo vine a vivir ahora de, pues, de adulta en algún trabajo que me dijeron, no, caminas raro, ¿no? Y para mí fue así de, wow, mi primer bullying, porque ni de niña. Entonces, mi yo de niña sí fue una niña muy fuerte, muy capaz, pero también muy soñadora. Oye, y ahorita que mencionas la natación, ¿cómo llegas a la natación y cómo llegas a competir, pues, a nivel nacional? Porque tengo entendido que competiste a nivel nacional, pero sobre todo, ¿cómo es una disciplina como la natación? Me refiero a cómo, si es muy demandante, si es difícil aprender a nadar. No lo sé, ¿nos puedes platicar un poquito de eso? Claro, pues la natación como todo, o sea, no es difícil aprender a nadar porque al final de cuentas venimos del agua. Es algo que está en nuestra memoria muscular y incluso respiratoria. Es una disciplina que sí ocupa sus momentos, es una disciplina fuerte, es una disciplina de mucha voluntad, porque no solamente es ir a natación, es la cuestión, como les decía, psicológica, alimenticia, educativa inclusive. Entonces, fue un proceso muy retador, pero muy satisfactorio. Yo puedo decir que la natación me ha abierto el mundo para todo. La natación empieza a politizarme desde muy niña. La natación empieza las conferencias a los 9, 10 años, haciendo campañas de invitación a niñas a que se sumaran a hacer deporte, porque casi no éramos tantas mujeres en la representación deportiva. La natación, pues, es cultura, porque al final de cuentas te ayuda o te da la visión hacia la sociedad, que realmente es un privilegio poder hacer un deporte. Hay tantas necesidades que lamentablemente a veces vemos al final el deporte. Entonces, llevar esta disciplina desde muy niña, realmente empecé a nadar desde bebé, pero conscientemente a los 8 años y medio. Y pues como todas las personas con discapacidad, entro a natación por el tema de rehabilitación. Y bastó medio año para que me aprendiera los 4 estilos y vámonos a competir. Y pues bueno, es una disciplina muy bonita. Estar en el deporte es cultura, es amor al arte, es aprender a conocerte, es psicología, y también inclusive también es político. Es hacer una representación política deportiva. Eso te lleva aún más allá, porque empiezas a valorar la representación que tú le das a tu estado en una disciplina, y es siempre con mucho cariño hacia de dónde viene, que es muy importante. A ser abogada, porque digo, el ser abogado es una profesión pues bonita, pero no tiene sus complicaciones como cualquier profesión. Bueno, en realidad el tema, y voy a ser muy honesta, siempre fue el tema de la justicia. Siempre, desde muy niña yo decía, es que no es justo. ¿Por qué no es justo? Y me cuestionaba por qué no es justa cierta actividad o algo que les dirían a mis compañeros de la escuela. La primera que salía a defender era Ana, y siempre fui esa niña atrabancada que decía, yo voy a defenderlo. Pero este camino no inició así. Ojalá sí, pero este camino académico, yo empecé a estudiar medicina, pero ese proceso de estudiar medicina en la Universidad del Estado fue porque quería saber el por qué a mí y por qué. Aunque no es como una discapacidad visible lo que tengo, fue un por qué yo, porque no dejan de haber limitaciones. No quiere decir que no me duele el cuerpo, que tengo que tener más cuidados. Entonces, siempre fue el proceso del por qué a mí y para qué o cuál fue el objetivo de que yo viva eso. En cuanto yo pasé ciertos semestres donde entendí mi discapacidad, yo decido cambiarme de carrera. Y para muchos fue un fracaso, miedo al éxito, pero para mí era algo que
pues yo ya tenía completado, ¿no? Yo ya había entendido mi discapacidad y gracias. Tuve de ver una operación a una niña con 5 días de nacida, como yo lo fui, operada de mielomeningocele a los 5 días de nacida, y aparte de toda la teoría, toda la práctica y todo ese estudio, yo lo valoré en mi corazón y dije, yo quiero ser abogada, siempre he querido ser abogada, y empiezo, me concluyo pues ese ciclo emocional y me voy a estudiar Derecho. Y la verdad es que también Derecho es una carrera que me ha dado todo, que me ha dado esas herramientas para identificar el por qué no es justo y para quién no es justo, ¿no? Entonces, ese sentido de justicia que siempre corría en mis venas desde muy niña, lo empecé a identificar en las primeras clases. Dije, esto es lo mío. Y así es hasta este momento que ya estoy en proceso de titulación. Ya estoy por defender mi tesis. Interesante. Oye, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado vivir con la discapacidad? ¿Con la discapacidad? Y con la discapacidad. Difícil en cuestión de discapacidad, el desarrollo fue muy complicado. Pero como mujer, el tema de, primero, aunque mi discapacidad no sea visible, yo tengo que informar a donde llego a trabajar que yo tengo una discapacidad, porque yo la acepto y sé cuáles son mis limitaciones. Desafortunadamente me he encontrado con desempleo. Es una cuestión que no es como, o sea, todos lo sabemos, pero no es tan visibilizada, pero esa es una cuestión que he vivido en mi yo mujer y profesionista, y en algunas ocasiones ha servido para que pueda trabajar, pero la mayoría no. Y me ha llevado a esta cuestión de vivir el desempleo en cuestión discriminatoria, donde me dicen, es que no puedes usar tacones, y a este buffet o este despacho jurídico solamente se vienen con tacones, y yo no puedo usar tacones, y es algo donde digo, ¿por qué no ven mis capacidades? Ese es un ejemplo de muchos. Y en mi yo mujer, creo que una de las cosas que ahorita más me hacen ruido es el tema de que todos los médicos me dicen, no te embaraces, no vas a poder tener hijos. Realmente no hay algunos dicen que sí, otros dicen que ni me arriesgue, y otros me dicen, ¿para qué quieres traer a alguien igual que tú? Entonces, yo también digo, mi discapacidad es totalmente diferente, pero los favores de las personas sí en ese tema sí es complicado, porque yo también me he enfrentado a decir, oye, pero tú no puedes tener hijos, oye, pero ¿para qué quieres traer un hijo si puedes tener la misma discapacidad que tú, ¿no? Insisto, cada discapacidad es diferente, pero sí las etiquetas de la gente son bastante complicados. Sí, sobre todo, digo, bueno, no voy a generalizar, pero también se vive pues violencia obstétrica, ¿no? Que dicen, o ginecológica. Realmente lo primero que te dicen es, opérate siendo joven o no se te ocurra, pero realmente ni te mandan a hacer estudios ni nada. O sea, a lo mejor sí, en efecto, creo que es importante que nos hagamos un estudio genético, que tengamos, por ejemplo, las mujeres con discapacidad, un embarazo asistido, que sea un trabajo conjunto entre neuro, ortopédico, ginecólogo. Sí, pero realmente siempre se van a la tangente de no puedes, moralmente no debes, y científicamente, quién sabe, pero no te arriesgues. Esa es como una de las cosas que sí, en mi yo actual, lo cuento con ustedes abiertamente, sí lo he vivido, pero todavía no tengo certeza de nada. Pero también hay que mantenernos, bueno, yo como persona con discapacidad, creo que también hay que mantenernos informados, ¿no? Porque al final de cuentas, y te lo cuento muy rápido, en ese sentido, por ejemplo, yo tenía ganas de mi adolescencia, porque más de la adolescencia, ¿verdad? Es cuando ocurren estos temas, y yo tenía muchas ganas de probar el alcohol en algún momento, ¿no? Y todos me decían, oye, el alcohol te hace daño, oye, el alcohol
dañarte las neuronas. Entonces te empiezan a decir una serie de cosas que dices, pues, yo dije, voy a ponerme a investigar, ¿no? Porque al final de cuentas, no, está mal, a lo mejor es un ejemplo muy burdo, pero yo investigué qué pasaba con mi discapacidad y el alcohol. Entonces, pues al final de cuentas, no está bien probar el alcohol en exceso, pero sí, ¿por qué no darte ese gusto de poderse tomarte una cerveza, de poderse tomarte un vino, no sé, pero vamos, por ejemplo, es un ejemplo de cómo pueden investigarse las cosas y que muchas veces los mitos no son reales, ¿no? Claro, sí, justo en el tema de la discapacidad está muy latente la hiperinfantilización. Por ejemplo, ¿cómo un angelito va a tener un bebé? ¿O cómo un angelito va a probar el alcohol? Porque como personas con discapacidad somos angelitos. Entonces, o sea, ¿cómo un angelito va a vivir la sexualidad, no? Entonces, ¿por qué un angelito no puede hacerlo? Porque no soy un angelito, soy un ser humano, soy una mujer, soy un hombre con discapacidad, punto. Y realmente siempre es el tema de los angelitos no pueden o los angelitos no deben. Ojo, que sí, es bueno probar, y creo que eso también es importante, que si tenemos acercamiento con nuestros médicos, o si, por ejemplo, si llevamos un fármaco, pues tener la confianza de decirle, doctor, yo quiero probar, ¿qué tengo que hacer? Pues, no sé, tómate media cápsula o suspéndela por hoy y pues prueba, o sea, pero prueba tantito. Y no sé, cualquier otra práctica que pueda hacer, pero que también es importante guiarla, porque también el aceptar la discapacidad también es aceptar todo lo que conlleva con nosotros. Pero sí, así es. Cada uno a su nivel, pero las limitaciones que tenemos, creo que es parte, digo, a mí, en lo particular, no me costó trabajo aceptarlo porque yo nací así. O sea, yo nací así, pero he visto personas que adquieren la discapacidad y es un tema totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ellos sí extrañan caminar, ellos sí extrañan ir adelante, ¿no? Y en cambio, yo siempre he dicho que tienes que salir adelante con lo que tienes a la mano, o sea, con lo que sí puedes hacer, ¿no? ¿Para qué eres bueno? Para tus habilidades, porque todos tenemos habilidades, todos tenemos aptitudes, y más, para mí, más vale salir adelante que estarte lamentando por qué no puedes hacer las cosas. Claro, sí. La vida es muy corta y bueno, yo entiendo la cuestión y respeto mucho el tema de que cada proceso es diferente y cada manera de visibilizar o personalizar nuestra discapacidad es importante porque es personalísima. Cada quien lo vive muy diferente, muy diferente. Y sobre todo, pues en esta aceptación también es importante decir que la discapacidad siempre va a ser degenerativa. Aunque digan los médicos que no, se junta la discapacidad con nuestro desarrollo. Y envejecemos más rápido. Entonces, es una realidad donde, pues sí, vamos siendo degenerativamente hacia atrás, vamos regresando incluso a pues, avances que hemos tenido en terapia, vamos retrocediendo conforme pasan los años. Y eso realmente no son cosas que se ponen sobre la mesa. Regularmente se habla de la discapacidad como el tema de la cuestión de éxito. Sí, la cuestión de éxito y motivacional está bien padre, pero yo respeto mucho la cuestión motivacional, pero hay que ver la discapacidad como es la discapacidad. No veas mi discapacidad para creer que estás en mejores condiciones y que sí se puede. No, veamos la discapacidad, sí, claro, como una cuestión de éxito, porque nuestros éxitos cuestan 10 veces más que una persona convencional lograrlo, pero también es importante observar o aceptar que no vamos a hacer ese ejemplo para otras personas digan, ay, sí, pues yo estoy bien, no, que sea desde la conciencia para que digan, wow, ellos pueden. Entonces quiero decir que ellos requieren de más apoyos económicos, de más educación, de más acercamiento cultural, a lo mejor, o sea, en lo que se desarrolle cada uno, trabajo, política. Entonces,
ese tema como de la discapacidad, yo estoy en un trance porque mucho tiempo decía, soy conferencista motivacional, pero después dije, no, soy conferencista. Y me gustan dar temas, pero también sensibilizar de la discapacidad, empoderar, pero sobre todo hacer conscientes de qué es la discapacidad, no tanto de una romantización, que eso es muy importante para mí. Cada persona, bueno, cada persona con discapacidad vive un proceso diferente, ¿no? Creo que más allá de romantizar, creo que debemos sensibilizar pues lo que son sus habilidades, pero también lo que son sus limitaciones, porque ciertamente tú tocaste un tema muy importante, aunque no es visible mi discapacidad, pues yo tengo que informar que tengo una discapacidad, porque hay cosas que aunque yo quiera hacer, no las voy a poder hacer, mi cuerpo no me da para poderlas hacer, o sea, no puedo, o sea, por más de que yo me esfuerce, entre mi discapacidad, no puedo. Y todos tenemos metas y sueños, eso es parte de nuestro logro, de nuestras cuestiones de éxito. Yo mencionaba con una amiga que nuestra cuestión de éxito sean logros donde se visibilice desde dónde viene, no solo que ya llegué, pero también llegué a lo mejor sin apoyo o con apoyo demasiado limitado, con dificultades, con todo lo que pasé. Es desde el proceso ver la parte de la cuestión del éxito, no de, ay, bravo, que eso es como parte de lo que yo decía, y me encantan estos espacios porque digo, hay que hablar realmente cómo se vive la discapacidad, ¿no? Como decías, o sea, quiero probar esto, o quiero jugar, yo sé desde dónde puedo y desde dónde están mis posibilidades y mis capacidades. Y eso está padrísimo lo que mencionas, porque es una cuestión de aceptación y de autoconocimiento, que es algo como, no en general, pero es algo que tenemos mucho las personas con discapacidad o las personas que tienen alguna cuestión, por ejemplo, los que saben que ya van a convulsionar o en mi caso, ¿no? Yo identifico cuando me voy a caer, cuando se me están debilitando las piernas, de que es un signo de que me voy a caer y no siempre es en el mejor momento ni en las mejores condiciones, y al identificarlo ya es ponerme cómoda o ir bajando la velocidad de cómo camino y esperar a que pase, porque es algo que pasa. Entonces, está muy, muy padre el tema del autoconocimiento en la discapacidad. Pues ser conscientes que si la vida es difícil para las personas convencionales, para las personas con discapacidad es el triple o tal vez 10 veces más, y no es por una cuestión de revictimización, sino de ser conscientes que a lo mejor para las personas cruzar la calle es complicado, imagínate, o sea, con muletas, cargando el súper, en la silla de ruedas, o sea, sí es la parte de la conciencia donde determinamos que es una realidad, ¿no? Oye, ¿sabes por qué el programa se llama Historias de Campeonato? Porque cada historia, lo mencionabas tú hace ratito, cada historia, todo el mundo ve cuando ya estás arriba, cuando ya eres abogado, cuando ya eres, no sé, cuando ya eres maestra, cuando cualquier profesión que quieras, cuando ya estás de la cima del éxito o teniendo éxito relativo, porque la palabra éxito para mí engloba muchas cosas y engloba más que nada el éxito es hacer lo que te hace feliz para mí. Obvio que todo el mundo tenemos que comer, tenemos que cubrir necesidades, eso es obvio, pero el éxito es hacer lo que te haga feliz. Si tú eres feliz siendo el cuarto lugar de la escuela, el cuarto que está dentro de los primeros 4 o 5 o 10 personas, los cuales pues que están ahí, tú no es necesario que seas el primero ni que seas el tercero, simplemente que estés satisfecho con todo lo que has hecho. Y el programa se llama así porque como tú lo dijiste hace rato, cada logro tiene una historia. Entonces cada campeonato tiene una historia de cómo llegaste, ¿no? Porque dice una canción por ahí, no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Entonces, pues sí, es así. También en la vida hay que saber llegar y hay que saber las condiciones con las que llegas. Claro. Como dato curioso. Sí, hay que enfrentarla y amarla y valorar cada proceso. Porque al final, pues, como dicen, ¿no?
pues del éxito que se aprende y que se aprende del proceso, qué es lo que más te deja. Entonces, pues sí, es importante estar satisfecho de todos los procesos que te hacen llegar a un objetivo. Oye, y por ejemplo, ¿tú qué opinas de la participación de las mujeres con discapacidad? Que ahorita ya está muy de moda. Es una lucha, o sea, el hecho de que a nivel legislativo hayan puesto, no me acuerdo, está entre el 5 y el 8% para personas con discapacidad en cada institución o empresa. Es una lucha que ha costado muchísimo trabajo y yo creo que entiendo el tema de tu planteamiento, pero creo que va más allá. No es por el hecho de solo tener una discapacidad. En la práctica no debería de ser así, y si es así, no me ha tocado, pero creo que es diferente, ¿no? Se habla de sí identificar quiénes aceptan, de las cuestiones patronales, quiénes aceptan esa parte de la legislación, porque no todos van a decir, oye, yo trabajo con químicos o con algún material donde puedan ser expuestos por la altura de una silla de ruedas, o personas con discapacidad visual. Entonces, hay lugares donde no, y hay lugares donde sí podrían como desarrollarse o desarrollarnos por el hecho de las instalaciones. Es un todo desde qué ofrece la empresa o la institución hasta en qué condiciones está, ¿no? Y cuánto le va a costar a la empresa hacer rampas y demás, y si está en la mejor disposición de llevar a cabo toda la modificación para estar con una persona con discapacidad. Creo que no es como estar en pro o en contra, pero lo que sí creo es que fue una lucha que nos ha costado mucho trabajo y que es importante que realmente pues la tomemos. O sea, yo realmente no le veo nada de malo, pero también que sepamos postularnos de acuerdo a nuestras habilidades, ¿no? Porque de alguna manera he escuchado personas que me dicen, ay, que no me aceptaron, pero ahí decía personas con discapacidad, pero piden ser ingeniero, pero piden ser abogado, maestro de matemáticas o cualquier otra profesión, y digo, bueno, si lo tienes adelante, si no, no es por cubrir. Y ahora bien, hay espacios, sobre todo en las instituciones, que para cumplir con eso, sí ponen a alguien, pero es de aparador y no debería de ser así. Eso también se sabe que es muy utilizado por el tema de decir, es que somos inclusivos, pero realmente no. ¿Por qué? Porque no tiene ni siquiera las delegaciones que podrían tener ese cargo, sino que es aparador. Y de eso sí estoy en contra, ¿no? Porque pues eso es hasta degenerativo, ir a cubrir un espacio. Pero de la cuestión laboral, sin tema, porque al final de cuentas dicen que lo que no se menciona no existe, y no porque tenga una persona una necesidad, todas las personas van a comprender que esa persona tiene otra necesidad, porque no estamos acostumbrados a hablar. Entonces, si no lo mencionamos, no existe el problema. Entonces, creo que esta regulación es importante y es un gran avance para personas con discapacidad como nosotros y para nuestro desarrollo. Y ahora bien, con el tema de mujeres, hay una estadística que dice que las mujeres con discapacidad vivimos 8 veces más violencia discriminación e invisibilidad. Entonces, 8 veces más que incluso un hombre con discapacidad. Ahora, cuando se le agrega el tema de la pobreza, de hijos, de marido, de las oportunidades, se van limitando. El tema de la menstruación no es visibilizada, de la sexualidad, de la cuestión ginecológica. Entonces, para que una mujer pueda tener todo eso, también necesitamos trabajo o atención en el servicio de salud público. Pero es una realidad, no existe. No hay una cama especial para partos de usuarias en silla de ruedas, ¿no? Son pocos los hospitales, la mayoría de las metrópolis lo tienen, del equipo de embarazos asistidos para mujeres con discapacidad. Entonces, pues sí es un tema complicado. Uh-huh. Pero sí. Oye, ya para ir cerrando este programa, y al cual me da mucho gusto que te hayas ido y que estemos compartiendo estos temas, más bien que los estemos pues de alguna manera hablando, porque son temas que no muy comúnmente se hablan, pero una frase que defina a Ana. ¿Escuchas eso?
Sí, sí, yo sí te escucho. Ah, ok. Ok, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que creo que se están descargando mis Ok. audífonos. Una frase, una palabra que defina a Ana. Yo creo que la define la resiliencia y la capacidad. Yo te voy a decir otra. Lo acabo de descubrir en este ratito que te estoy entrevistando. Humanismo. Así que, pues, pues esos para mí serían las tres que te engloban a ser pues una mejor persona. Y eres muy humanista, eres muy resiliente y eres una gran activista. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar ya para terminar este programa? ¿Algo que quieras agregar, decir? Pues nada más invitarlos a hacer conciencia social, conciencia de clase, conciencia de género, conciencia con perspectiva de discapacidad y sobre todo de derechos humanos. Todos conformamos parte de... Es momento de que todos avancemos juntos realmente y sigamos creciendo como sociedad. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y bueno, queridos amigos, esta fue Historias de Campeonato.